Buenas tardes, vamos a hacer juntos nuestro ratito de oración. Hoy leemos el comienzo del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Jesús, obedeciendo al pedido de los gadarenos de que se retirara, efectivamente se va y vuelve a Cafarnaún. Lo primero que hace es este milagro, este doble milagro: el perdón de los pecados y la curación física. Sin duda el perdón es el más importante, el más espiritual y por eso el menos visible. Se podía comprobar el poder de Jesús sobre la naturaleza porque había calmado la tempestad. Se podía de algún modo comprobar el poder de Jesús sobre la enfermedad con la curación de los dos endemoniados, como leíamos ayer en el Evangelio. Lo que no se puede comprobar es este poder de perdonar los pecados, una capacidad que solo Dios tiene, que hace que los escribas piensen que lo que está haciendo Jesús es una blasfemia. Es verdad, de todas maneras, que la curación del enfermo es un signo de esa curación espiritual. En la concepción de la época, la enfermedad era fruto de un pecado. Entonces, si es curado de su enfermedad es porque hay también una curación espiritual allí presente. Llama la atención la mirada de Jesús. Lo primero es ver la fe de los hombres que traen al paralítico. El poder de la intercesión del cual hablamos también, ¿no? No es el paralítico el que pide la salud, sino quienes lo llevaron. Jesús ve la fe de esos hombres y después Jesús lee los pensamientos de los escribas. Y acá uno diría, ya es un tercer milagro. Jesús manifiesta su divinidad, revela una vez más su divinidad, porque perdona los pecados, cosa que solo Dios puede hacer, y porque conoce los pensamientos de los hombres, algo también exclusivo de Dios. En definitiva, todo este relato que nos trae Mateo en su Evangelio es para destacar ese poder de Jesús, el poder de perdonar los pecados, el poder de llevar el pecado a la inexistencia, porque no podemos entender el perdón de Dios como practicamos o tratamos de practicar el nuestro. Dios puede acceder al pasado, Dios puede hacer que deje de existir ese pecado. No es solamente olvidarlo o tratar de olvidarlo como nosotros podríamos hacer, no es disimular el pecado, es hacerlo desaparecer. Este poder de Dios que termina siendo una recreación. De hecho, cuando se empieza a practicar este sacramento de la reconciliación, entendiendo que Jesús lo confió a los apóstoles y a sus sucesores, cuando se empieza a practicar en la Iglesia se lo llama el nuevo bautismo o el segundo bautismo. Es una creación nueva de Dios. Dios reconstruye a la persona que confiesa sus pecados que pide el perdón. Y reconstruyendo esa relación del hombre consigo mismo, esa relación del hombre con Dios, entonces reconstruye también los vínculos entre las personas, los vínculos humanos. Vínculos heridos, yo diría, misteriosamente por el pecado, porque mi pecado personal, por oculto que sea, afea y lastima y hiere a toda la comunidad de la Iglesia. Por eso la reconciliación sacramental es el perdón de Dios y de algún modo es el perdón también de la comunidad a la que hice mal. Y esto no es todo, también es verdad que el perdón de Dios, además de hacer esta recreación
fortalece el propósito de la conversión. El arrepentimiento que me lleva a intentar no volver a pecar se ve fortalecido por Dios para que efectivamente pueda yo realizar los cambios que tengo que realizar. Sin Jesús es poco probable que pueda cambiar algo en mi vida. Es Él el que me da esta posibilidad. Decía, la intención de Mateo es destacar este poder de Jesús. A nosotros siempre nos viene bien recordarlo, aunque ya lo sabemos, pero recordar la grandeza, y podría usar las expresiones del Evangelio, lo que le sucede a la multitud, glorifica a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Creo que a veces o nos olvidamos o no valoramos suficientemente este poder que la Iglesia ha recibido en nombre de Dios, o de perdonar en nombre de Dios, de reconstruir vidas, de resucitar de algún modo en nombre de Dios a quien a raíz del pecado se ha apartado y está, como quien dice, paralítico, paralizado en su vida. Pidámosle a Dios volver a celebrar este regalo que nos hace de poder recibir el perdón una y otra vez. Pidámosle que sea un sacramento que vuelva a ser debidamente valorado. Últimamente está un poco desprestigiado el sacramento de la reconciliación, que podamos nosotros celebrar esta grandeza que se nos ha confiado, que podamos usar ese camino para pedir la reconciliación, para pedir el perdón, para rehacer nuestra vida cada día o con cierta frecuencia, a través del sacramento, hacer todo lo posible para ir asemejándonos cada vez más a Jesús. Este es el intento de este sacramento que Dios inventó, digamos, para regalarnos su perdón. Pidamos también que cada vez más sea, como decía, valorado, que podamos también de alguna manera nosotros ser instrumentos para que otros se animen a acercarse a pedir el perdón de Dios de esta manera. Que nos acompañe en esta tarde la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.